El que tenga oídos para oír, que oiga. Olvídate del viejito con barba, de ese Dios que te prohíbe, ese Dios de Hollywood que desde pequeño te taladraron en la cabeza, ese que no se cuestiona, a ese que le pides permiso para ser feliz. Olvídate de ese administrador al que le mandas cartas de agradecimiento por dejarte respirar, con el que te enojas si no te da lo que quieres, a ese Dios que solo buscas cuando necesitas un milagro, o ese Dios que solo alabas por tradición. Imagínate si ese Dios te pide sacrificios de sangre. Hoy en día sería impensable. ¿Matarías tú a un familiar por complacer a alguien? Tu verdadero creador no quiere que sufras así. Ese Dios que solo busca división, guerras entre ateos y creyentes, guerras entre naciones. Si un Dios genera bandos, es porque se está alimentando del conflicto. Igual que un administrador de una cárcel que pone a pelear a los presos para que no se unan contra él. Hablemos del Dios que parece tener un problema de presupuesto. Ese Dios que supuestamente creó galaxias, estrellas y el ADN humano. El que sabe lo que piensas, que conoce toda frecuencia, la perfección absoluta y que no hay palabras humanas para nombrarlo, pero que convenientemente necesita que le entregues un porcentaje de tu dinero a través de sus elegidos, unos pocos. Fíjate en la mecánica. No te piden el dinero por amor, te lo piden por seguridad. Te venden un seguro contra incendios espirituales. Si no das, no hay bendición. Si no siembras, el Diosito se va a enojar. Eso no es fe. Eso es una extorsión divina. Están llenando sus bolsillos, usando el miedo como el plugin principal de su discurso. Te convencieron de que la fuente es una oficina cerrada y que ellos tienen la llave o que tienen el número indicado para comunicarse con él. Te hicieron creer que para que tu señal llegue al Padre tienes que pasar primero por su aduana y pagar el impuesto. ¿De verdad crees que la fuente original le importa un papel impreso por el banco? Lo que ellos quieren no es tu diezmo, es tu energía de dependencia, porque al pagarles les estás entregando tu poder cuando aceptas que ellos están más cerca de Dios que tú. Y si no es por el diezmo, es ahora por el bestseller. Ahora te venden la espiritualidad en unos 7 pasos, 7 recetas para manifestar el secreto que nadie te contó en este libro de $20. Fíjate en el truco psicológico. Antes pedías perdón a Dios, buscabas una conexión directa, así fuera por miedo. Pero ahora crees que ellos tienen algo mágico en su libro. Has cambiado el altar de madera por una estantería llena de libros con términos que nadie entiende y sigues buscando la respuesta afuera al creer que necesitas esa receta específica para que el universo a ti te escuche. Estás admitiendo que tu propia señal es débil. Estás sintonizando la frecuencia del autor, no la tuya. Ya no escuchas tu propia voz, escuchas el audiolibro y ese audiolibro te obliga a cómo sentirte. Por eso también te invito a que dejes de escucharme. Creemos que por acumular libros espirituales estamos más cerca de la fuente, pero la espiritualidad no es acumular datos en la cabeza, es quitar todo el ruido. Esos libros muchas veces son solo más ruido, más conceptos, más capas de materia que se interponen entre tú y la señal pura. Jesús nunca cobró por una parábola ni por un milagro. Él era el ejemplo de que la conexión es gratuita y directa. Quien cobra por acercarte a Dios es por definición un empleado del sistema del control del demiurgo. La fuente es el sol que brilla para todos gratis, gratis. Pero el administrador te puso una cortina y ahora te cobra por dejarte ver un rayito de luz. Pero paremos un segundo a escuchar cuando decimos, Diosito le cobrará todo el mal que hizo. ¿A quién tiene que cobrarle Dios para que tú te sientas bien? ¿De verdad crees que la fuente original está obligada a ser tu cobrador personal? Lo que estás haciendo es pedirle al Creador que se baje a tu nivel de rencor para que te dé el gusto de ver al otro caer. Eso no es fe, eso es contratación de un sicario espiritual. Pero supongamos que ese enemigo tuyo tiene éxito, le va bien en el trabajo, consigue la vida que tú tanto has anhelado.
Y ahí es donde tu máscara de buen hijo se cae. Vas y le reclamas al director. ¿Por qué yo no? Si yo soy tan disciplinado, me merecía una nota más alta. Estudié todos los temas de orden para ganar el parcial. Eso no es justo. Si yo voy a todas las clases, si yo sigo el menú de la cafetería al pie de la letra, lo que te duele no es la injusticia, es que tu contrato de obediencia no te está dando los intereses que esperabas. Estás siendo bueno por negocio, no por conciencia. Y lo peor es que después de ese berrinche, te secas las lágrimas y sigues como si nada, volviendo a escribir la misma carta de agradecimiento por la calefacción que tienes, mientras por dentro estás lleno de ruido. Ahí viene el juego que tanto nos gusta a los seres humanos. El yo me porto bien y tú me das cosas. Usas tu bondad como moneda, pero fíjate en la trampa. Si eres bueno solo para recibir un pago, no eres bueno, eres un empleado. Tu ética no nace de tu conexión con la fuente, nace de tu ambición de recompensa. Hemos convertido a la fuente original en un dios tragamonedas, en una máquina expendedora. Le echas una oración, le echas un diezmo, le echas un no cometí este pecado hoy y te quedas parado frente a la máquina esperando a que caiga el milagro. Por eso te desmoronas cuando a alguien malo le va bien, porque sientes que te están estafando. Yo pagué mi cuota de buen comportamiento y a él que no pagó nada le dieron el ascenso. Ese no es tu creador, ese es el guardia de seguridad que te convenció de que él es el dueño de este edificio. Sé lo que muchos están pensando, pero a mis papás les ha ido muy bien en la vida con su Dios y con su fe. Y es verdad, los ves hoy y tienen paz. Hubo provisión, hubo logros. Pero ¿por qué les funcionó a ellos si esta universidad es una cárcel? Tus padres, en su sencillez y honestidad, no estaban analizando la burocracia de la universidad. Ellos simplemente creyeron y la fe, técnicamente hablando, es una frecuencia de certeza. Cuando tú crees con toda tu alma que vas a estar bien, tu energía se alinea y la materia responde. A la fuente no le importa si llamas a esa frecuencia Jesús, Alá o universo. La fuente responde a la vibración que ellos emitieron. Ellos vivieron en una etapa de la universidad donde las reglas eran diferentes, pero nosotros estamos en el momento del despertar del hardware. A ellos les funcionó la fe ciega, a nosotros nos toca la fe consciente. Ellos usaron la herramienta sin saber cómo funcionaba. Nosotros estamos abriendo la máquina para ver los circuitos. Que a ellos les haya ido bien con esa imagen no significa que esa imagen sea la verdad absoluta, como tampoco mi verdad sea absoluta. Significa que su conexión con la fuente era tan fuerte que logró atravesar incluso los filtros de su religión. Tus padres no son el enemigo. Ellos son el ejemplo de que la fe sí mueve montañas. Hay logros, hay casas, hay auto. Pero pregúntale a tus padres si están conformes con los títulos y los logros. El problema es cuando tú quieres usar la ropa de tus padres que ya no te queda. Tú ya escuchaste el pito del auto afuera, que allá hay algo. Tú ya viste la grieta en los muros de esta universidad. Tú no puedes volver a la fe ciega cuando ya abriste los ojos. A ellos les funcionó porque su corazón era puro dentro del sistema. A ti te toca ser libre porque tu alma ya no cabe dentro de este salón de clase. La misión de ellos fue sostener la luz dentro de la universidad. La nuestra es saltar el muro. Tus padres son como esos músicos empíricos que son geniales, que no saben leer una sola nota, pero que tocan de oído y les suena increíble. La materia les respondió, no por el manual, que es el Dios castigador, sino por la certeza de su corazón. La fuente, la verdadera fuente es tan noble que aunque la llames por el nombre equivocado, si tu frecuencia de verdad sale del amor y con confianza, ella te va a responder. En el momento en que tú empiezas a cuestionar la frecuencia de esa fe ciega, se va a romper. Ya no puedes tocar de oído, porque ya empezaste a estudiar la física del sonido. Empiezas a ver el comportamiento de las ondas, empiezas a percibir tu propia acústica. Si tú intentas imitar a tus padres, hazlo.
pero tu mente ya detectó el engaño del director. Por eso tú no puedes pedir, por favor, con la misma inocencia que ellos lo hacían. Porque en ti eso ya suena a mentira, en ellos suena a verdad. La universidad fue necesaria para ellos, fue su refugio, pero para ti ya es una cárcel. Es como un niño que es feliz en un corralito. Está seguro, tiene juguetes. Pero si ese mismo niño crece y sigue en el corral a los 20 años, eso ya no es seguridad, es cautiverio. Creer y ya está tiene un costo oculto que tus padres no pagaron, pero que tú estás pagando. El costo de la intermediación, el peaje. Tú puedes seguir creyendo en ese Dios viejito, barbado, pero recuerda que ese Dios viene con un paquete de condiciones. Viene con un guardia que te dice que es pecado, un cocinero que te dice qué es lo que te tienes que tragar y un buzón de sugerencias que nunca va a llegar a la fuente. Seguir creyendo y ya significa aceptar que tú no tienes el poder, que el poder lo tiene ese director. Significa que siempre serás un estudiante pidiendo permiso, en lugar de ser el dueño de tu conocimiento y de la universidad. Tus padres usaron la fe para construir porque no conocían nada más. Su conexión era inconsciente. El que dice creo y ya está eligiendo la ignorancia voluntaria. Ya vio la grieta en el muro, ya escuchó el pito del auto afuera, pero decide cerrar los ojos porque te da miedo la libertad. Esa fe ya no va a funcionar igual, créeme, porque en el fondo de su mente sabe que es una fachada y la materia no responde igual a una fe que tiene miedo de cuestionar. Puedes quedarte en el salón de clases, es cómodo, sí, hay calefacción y el menú de la cafetería ya te lo conoces de memoria. La diferencia entre la fe de antes y la conciencia de ahora es que ahora tú tienes la llave. Puedes seguir sentado frente a la puerta cerrada por costumbre, o puedes girar la llave y descubrir que el viejito de la barba nunca tuvo el poder de encerrarte. Fuiste tú quien aceptó los muros como su único mundo. Quedarse adentro ya no es fe, es comodidad, tradición impuesta. Es como intentar navegar en 2026 usando un mapa del siglo XV. Puede que llegues a alguna parte, pero te vas a perder la mayor parte del mundo. La humanidad está en un punto donde la fe ciega ya no sostiene el peso de la realidad. Por eso hay tanta ansiedad y vacío, porque la gente intenta llenar huecos del alma con dogmas, con platos caros que ni sabes cómo están preparados. Y lo reconozco. A veces yo mismo me despierto con miedo. Una parte de mí quiere volver a la cafetería, claro que sí. Sentarse en el salón y pedirle por favor al viejito de la barba, porque eso da seguridad. Pero luego miro el ladrillo que puse y miro al otro lado del muro y entiendo que no puedo desver lo que ya vi. No puedo volver a ser pequeño cuando mi alma siento que ya creció. Muchos se confunden cuando escuchan que Jesús juzgará a buenos y malos, pero piénsenlo. Un maestro que te dice que eres un Dios en potencia, ¿vendría después a juzgarte como un esclavo? Jesús utilizó su lenguaje de la época, usó sus parábolas no para que te sintieras un esclavo. Jesús no inventó conceptos nuevos desde cero, sino que sampleó la realidad de la época. La agricultura habló de semillas, de trigo, de cizaña, porque eso era lo que la gente veía al despertar. Usó la tierra como metáfora. Habló de talentos, de denarios y de deudas, porque sabía que el dinero es donde el ser humano pone gran parte de su energía. Por eso muchas de estas parábolas hoy en día las vemos sin sentido o simplemente como mitos de un libro más de literatura infantil. Su objetivo era que el oyente llegara a la conclusión por sí mismo. Él no te decía a ti qué pensar, no te obligaba a creer. Él ponía la señal y dejaba que tu propio procesador hiciera el render final. Yo no estoy aquí para imponerles un dogma, una doctrina. Yo no soy un elegido. No necesito que me des la razón, porque esta búsqueda de nuestra verdad nunca se detiene. Sé que si te quedaste hasta este punto del video, es porque hay algo en esta información que te resuena en el pecho, aunque te dé miedo aceptarlo. Ignora mis metáforas, ignora cómo hablo, ignora si mi vocabulario no es el que esperarías de alguien tan espiritual. Incluso si me ves físicamente, estoy seguro que no encajo con lo que estoy diciendo. Tienes razón. No importa el envase,
Recuerda que mi cuerpo, mi ropa y mis palabras son solo materia, son solo el cable que transporta la señal. Lo que importa no es el cable, es la frecuencia que está pasando por él. Solo quiero que me entiendas con el contexto de hoy, que Jesús no fue un personaje de cuentos de hadas, ni vino a vender fantasía para que te sintieras bien los domingos. Él vino a mostrarte una tecnología de la conciencia, una realidad tan cruda y tan real, que en algún momento de tu vida, por las buenas o por las malas, vas a tener que prestarle atención. Puedes ignorar al mensajero, pero ya no puedes ignorar que la señal ya está en el aire. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendiciones.